que Elisa es una profesional de alto nivel. Ella está en Washington en este momento. Ella hoy día nos va a compartir su experiencia que tiene, porque ella es experta en planificación, ha trabajado en muchas organizaciones importantes y además ella ha hecho un diagnóstico que nos va a compartir hoy día. Todo lo que van a ver ustedes es fruto de experiencia y vamos a darle entonces ahora la palabra a nuestra amiga Lixa para que ella nos cuente un poquito de ella y también nos explique el tema, este tema tan interesante que vamos a tratar hoy día. Bienvenida, Pues Lixa. gracias, pues muy honrada de estar con ustedes hoy viernes. A todos mis colegas, muchas gracias por este espacio. Hemos estado en estas otras sesiones de viernes anteriores en otros temas demasiado interesantes también, unos temas que obviamente nos convocan en materia de proyectos, pero esta noche queremos compartir con ustedes una reflexión alrededor de 3 casos que vamos a tratar de comentar con la experiencia que yo he vivido, pero también empiezo entonces por comentarles un poquitico acerca de mí y sobre todo por qué pensamos en unir 2 palabras esta noche. La primera es planificación y la segunda proyectos. Proyectos ustedes los oyen seguidísimo entre nosotros mismos. Pero el punto es, ¿cómo planifica Proyectos América Latina? Esta noche vamos a hablar de eso. Pues yo llegué a este mundo, a diferencia de pronto la gran mayoría de ustedes, yo noto que muchos de ustedes son ingenieros, por ejemplo, ¿sí? Y eso o administradores de empresas. Y esa formación que ustedes han tenido de base, pues les da todo el perfil para poder estar de pronto en un ambiente donde ser project manager, donde poder estar haciendo este manejo de PMO y de todo esto, pues es como muy natural. Lo poco natural es que una politóloga hable de esto. Eso no se ve muy frecuentemente. Bueno, mi formación de base, les quiero contar qué es ciencia política. Yo hice una formación de base en ciencia política y hice un énfasis, un doble mayor con economía. Mis temas eran, desde el principio, relacionados con materia fiscal. Y eso tampoco es muy común en la fórmula con los politólogos. Los politólogos hablan generalmente de problemas del desarrollo en donde hay variables muy cualitativas, pero no trabajan mucho la parte numérica. La parte cuantitativa es muy difícil que un politólogo nato lo maneje. Generalmente recurren a la ayuda de un estadístico, de un ingeniero, de un economista. Bueno, yo me fui por el lado del campo fiscal, de la planificación fiscal, y a mí me encarretó, decimos los colombianos, encarretar es como nos gustó demasiado ese tema, hablar de los créditos públicos, hablar de cuál es el marco fiscal, cuál es el techo, porque los procesos de descentralización que estaban empezando en los años 90 y la tercera ola de reformas que venía de Chile hacia el resto de países de América Latina, pues iba a prever muchos cambios en la composición de la estructura del Estado, pero sobre todo en materia de ordenamiento territorial y en materia fiscal. Y ese fue mi punto de partida. Hace un camino largo, un camino de más de 15 años que he recorrido, desde nivel muy local empecé, nivel subnacional, nivel nacional, he tenido responsabilidades cuando viví en Colombia en el servicio público y luego pasé a esta esfera, que es una esfera en donde trabajo como consultora sí, con algunos organismos bilaterales y multilaterales sobre todo, y trabajo proyectos que están siempre relacionados con el mundo de la planificación. Es decir, mis palabras favoritas, todos tenemos esas palabras favoritas. Mis palabras favoritas son objetivos, metas, indicadores, ¿sí? Y pienso en composición de eso diariamente trabajando con instituciones, siempre con instituciones, con programas y tratando de hacer proyectos para el desarrollo. Algunos de mis compañeros que me tocaron en mi cohorte del certificado en el cual me conocí con Eddie, que fue el certificado de PM for Resort Professional, tenían pues otras formaciones, pero algunos trabajaban también en proyectos de desarrollo.
Otros trabajaban más ligados hacia proyectos que tenían que ver con el campo de la tecnología o proyectos mineroenergéticos. Y encontré con gran satisfacción lo mismo que venía encontrando desde que empecé a trabajar el modelo de metodología de gestión por resultados. Cuando lo empecé hace ya más de 10 años atrás, empecé a encontrar que había una conexión muy interesante y un complemento interesante para poder contar por qué hay unos pasos previos en los antecedentes de formulación del proyecto que un líder de proyecto necesita conocer muy a fondo para tener éxito en el manejo de riesgos, para tener éxito en la comunicación con el sector público o con el sector privado y para poder hacer el ejercicio de prospectiva. Y encontré también que las habilidades que tenía yo en diagnósticos institucionales, diagnósticos sectoriales, formulación de planes y de políticas y de proyectos, compaginaba muy bien con este mundo en el que ustedes están, el que me ha llevado también a ser parte de Comité Minero Energético de ISA en Colombia para los temas de seguridad, por ejemplo, el que me ha llevado también a formular planes sectoriales de largo alcance que han sido de salud, que han sido inspiradores para ser modelo en Centroamérica, en la Comisión Centroamericana de Salud. También he pasado por sistemas penitenciarios, he pasado por educación, en fin, un mundo de temas que me implican hoy también venir a hablarle de los retos. Entonces, hay un blog que tenemos nosotros en el BID, gracias a Eddie y al esfuerzo de todo el equipo que trabaja en el PM for Result, y ese blog seguramente algunos de nosotros lo consultamos. Bien, la semana antepasada o pasada finales, había un tema que me inspiró también a proponer esto como doble argumento, y es que el tema es la relación con la planificación orientada a resultados. Se los dejo ahí en pantalla por si lo quieren consultar, es una entrada muy pequeña de blog, pero van a encontrar la relación de lo que vamos a hablar esta noche. Antes de empezar, quiero saber quiénes han trabajado gestión por resultados. ¿Quiénes de los que nos acompañan esta noche saben qué es y han trabajado el modelo de gestión por resultados? Si ponemos la cámara, como dijo Eddie, más chévere, además estamos en confianza, tranquilos. Eddie lo ha trabajado. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Manitas. Tú también, Gladys. Tú también, Miguel. A ver, no veo a Manuel, no veo a Humberto, no veo a Isabel, Ana Cecilia, Rigoberto. Pero para quienes ya contestaron, Alonso, muy bien. Bueno, resulta que, como nos hemos dado cuenta, no es la gran mayoría la que ha trabajado la gestión por resultados. Entonces, como yo les estaba comentando, yo encontré que el modelo de gestión por resultados que propuso el BID a los países latinoamericanos, del cual hizo una preciosa evaluación más o menos hacia el año 2013, con un programa que se llamaba PRODEF. Y este momento que estamos viviendo todos nosotros en la perspectiva de hacia dónde va la formación del líder, no solamente con un perfil de gerente, sino un líder realmente hacia el desarrollo y el manejo del desarrollo, los programas del desarrollo. Veo que hay una articulación muy estrecha. Entonces, les voy a empezar a contar que para una politóloga, cuando se acerca al mundo del PM for Results, ¿qué pasa? Pasa que encontramos que hay no solamente unos pasos, una metodología, sino que hay algo muy en común, y es que buscamos unos resultados. Buscamos enfocarnos a encontrar algo muy concreto. Vamos a entrar en 4 temas, a dar ejemplos en donde ustedes van a ver gestión por resultados y el PM for Results. Pero vamos a partir hablando de esos retos que tenemos cuando nos nombraron gerente del proyecto, nos dieron una ficha del proyecto, o no nos dieron nada, sino la idea, el presupuesto, y usted tiene que empezar a formular todo, desde la ADP. Entonces, hay unas situaciones con ese gerente de proyecto que yo creo que aquí vamos al final a tener que concluir qué necesita un gerente de proyecto hoy en día, porque la planificación en América Latina
ha, ha sido rápidamente transformada en los últimos 30 años. Miren, la planificación, hoy en día hablamos muy de largo plazo, pero América Latina no tenía planes de largo plazo, no hablaba de planes regionales realmente dentro de sus territorios nacionales, los hablaba dentro del territorio suramericano o centroamericano, pero no dentro de el interior de lo que es Perú, dentro de lo que es Ecuador, Colombia. Hoy en día vemos planes de competitividad subregionales en Perú, vemos planes también de desarrollo territorial, en donde hacemos regiones de desarrollo, y esa información la necesita manejar definitivamente el gerente de proyecto actual. El nuevo perfil de gerente de proyecto necesita ir mucho más allá de la información metodológica que le da el proyecto en sí. Cuando estamos hablando de un proyecto minero, cuando estamos hablando de un proyecto penitenciario, cuando estamos hablando de un proyecto hospitalario, necesitamos conocer la región donde vamos a intervenir, pero conocerla no es por encima, ni conocer quién es el alcalde o quiénes son los concejales, es conocer muy bien qué objetivos se plantearon hoy en día de largo plazo, porque como ya lo acabé de decir, los planes van muy de largo plazo hoy en día, ¿sí? Y esa es la tendencia. A ver, nos acompañan amigos de Centroamérica seguramente. Yo conocía, creo que por aquí está una amiga nicaragüense, no sé si creo que vi mal, pero ¿quién nos acompaña de Centroamérica esta noche? Pongan su micrófono para ver si alguien hay de Centroamérica, si no, quiero saber. Manuel Tábara de Honduras, saludos. Honduras, bueno, mucho gusto, ¿cómo está? Por allá estuve trabajando también Qué bien. un tema de la visión al 2030. Excelente. Esa visión al 2030, por ejemplo, es un ejemplo en Centroamérica de cómo Honduras estuvo creo que fue aproximadamente hace 7 años, ¿no? O 8, formuló y dejó aprobado esa visión. Pero cada país tiene esto. Y lo que estamos viendo es que si no nos movemos a ver el largo plazo, la perspectiva, el gerente de proyecto va a tener gran dificultad en hacer sostenible su proyecto y en poder hacer esto, el link de que cuando termine el proyecto pase a otra etapa, el desarrollo de la comunidad en donde está. Miren, esta es una anécdota que de pronto algunos conocen, pero lo que nos está diciendo esa anécdota a todos y lo que podemos tomar como metáfora es que efectivamente todos tenemos muchas opciones de cómo llevar nuestros proyectos, ¿sí? Todos tenemos la opción de ejecutar lo que está en el libro y en el manual de operaciones, o tenemos la otra opción, que es la opción de ponernos a sembrar para levantar cosecha más adelante. Y no tener que pedirle, como dice acá, a la hormiga que nos abastezca, porque nos va a responder que, ¿qué hiciste en el verano? Bueno, pues en el verano yo cantaba. Así que amiga, ponte a bailar ahora, porque no te puedo ayudar. Se pasó la opción, se pasó el momento de planificar tu proyecto, meter los resultados en cadena en un plan regional para entonces jalonar otros nuevos proyectos de desarrollo en 10 años. Tú no estuviste en la mesa de participación de planificación con tu proyecto, dando ideas para otros a futuro, pues te quedaste y en 10 años no vas a poder bailar con todos. Eso es lo que está pasando con los gerentes de proyecto, que tenemos que pararnos de las sillas y entrar a ser muy interactivos con la región. Yo quiero saber quiénes han hecho en este grupo, quienes han tenido también el reto de proyectos regionales, de proyectos en donde no estamos afectando, no importa el sector, pero son proyectos que involucran la visión de desarrollo en planificación y estamos haciéndolo con varios municipios, con varias provincias, con muchos distritos al mismo tiempo. Me gustaría saber, a ver si vemos aquí, le pueden levantar la manita del Zoom o pueden hacer así, ahí está Eddie. No, pero es que Eddie nos gana todas las respuestas. Ahí está Humberto. Bueno, Humberto, muy bien. Ah, Gemma también. Bien, ¿quién más? Ricardo, ¿tú también? Ricardo, ¿tú has estado en proyectos de eso? No, vale.
Guillermo Alonso también, muy bien. Bueno, no veo a nadie más, pero si se me escapó alguien más, seguimos en esto. Bien, pues eso de levantarnos de la silla y poder pasar a hacer planificación en prospectiva nos lleva a darnos cuenta de este problema. Y es que cuando estamos hablando de planes orientados hacia el desarrollo y tenemos o bien de aliado al sector público o bien el proveedor del recurso al 100% es el mismo sector público a través de un crédito o a través de otra forma, bien sea aliado con un organismo multilateral o con un cooperante o por iniciativa propia, nosotros corremos con unos riesgos que a veces sabemos que no están dentro del proyecto, obviamente, pero si no tenemos la información y no sabemos cómo manejarla, además de habernos parado en la silla, haber conocido el territorio, tenemos que conocer cómo funciona esa caja de ese gobierno con el que estamos teniendo relación diaria. Miren, no basta con saber el nombre de los ministerios, quiénes están ahí sentados. Es muy necesario saber cómo son las operaciones y los calendarios de los gobiernos. Yo creo que aquí todos nosotros tenemos el perfil de estar trabajando hoy en Perú, mañana en Colombia, pasado mañana en cualquier país de Europa o África. Y creo que a eso le apuntamos la gran mayoría, en tener experiencias enriquecedoras, retadoras, pero si nos vamos a trabajar a otro país y no conocemos su calendario de operaciones presupuestarias, no conocemos sus mecanismos de concertación, no conocemos cuál es el sistema de compras de ese país, vamos a pasarla muy difícilmente bien. Porque el proyecto, debido al vacío que vamos a tener de información sobre cómo opera en América Latina, cuál es la diferencia entre uno u otro sistema, pues ahí va a ser nuestro talón de Aquiles. Los que han levantado la mano, han trabajado proyectos regionales, se han dado cuenta que de repente el marco legal no cambia de una provincia o de un grupo de municipios a otro, ¿sí? Excepto cuando ya te sales de tu país. Y trabajas proyectos binacionales, por ejemplo. Proyectos binacionales, Ecuador con Colombia hicieron muchos proyectos binacionales de red hospitalaria, porque muchos colombianos toman salud en Ecuador, aún hoy en día, y tuvieron que entrar a la red del sistema hospitalario en Ecuador con un acuerdo fronterizo que hicieron los dos países. ¿Eso qué le implicó a los gerentes de proyecto? Pues le implicó manejar características de identificación y caracterización de población. Unión de sistemas binacionales de información en donde el DNI o la cédula de ciudadanía, el documento de identidad de cada país, que es muy diferente, tenía que llegar a cruzarse. La caracterización de servicios, porque ambos países tienen planes obligatorios de salud y servicios mínimos de salud. Entonces, esto es un reto también, porque implica que tú hayas leído como gerente de proyecto y no solamente leído, sino conocido muy bien en la práctica el marco legal, el marco institucional y la gobernanza de cada país. En América Latina hay unos puntos que probablemente todos hemos escuchado, todos hemos leído cuando tomamos un proyecto en las manos. Díganme, ¿quién no ha empezado por leer análisis de proyectos que hablen de baja competitividad, desempleo, niveles de pobreza, problemas de acceso a servicios públicos? Yo creo que la gran mayoría de los proyectos que nosotros hemos tenido en nuestras manos empiezan por ahí. Empiezan obviamente a comentar unos antecedentes, pero empiezan a contar todo este tipo de cosas y uno empieza realmente a ver que por donde gira América Latina son problemas estructurales del desarrollo. ¿Qué tanto sabe el gerente de proyecto de lo que es un problema estructural y qué tanta seguridad puede tener de que ese enfoque que le ha dado a sus indicadores, a su métrica de proyecto, va a ayudar realmente a reducir o a proveer bienestar a la población con esos problemas estructurales? Y a veces son unas responsabilidades muy grandes y es muy difícil llevarlo a cabo, pero en esa tenemos que ser muy realistas y tenemos que saber que en planificación nosotros
aunque no seamos planificadores todos, y que más bien el común denominador entre nosotros es la gerencia de proyectos, tenemos que darnos cuenta que la efectividad, la transparencia, la participación ciudadana y la gobernanza son 4 elementos que están ahí presentes día a día, que los sabemos, tenemos que saber identificar, que los tenemos que saber manejar para que no se conviertan en la amenaza del proyecto, y que tenemos que saber en qué país de América Latina nos movemos, cómo está ese país en la eficiencia del gasto público cuando maneja ciertos factores en nuestros sectores. No todos los sectores tienen el mismo nivel de eficiencia del gasto público, pero América Latina ha hecho en los últimos 30 años más inversiones en obras de infraestructura que, por ejemplo, en educación. Y sin embargo, la ineficiencia en el sector en el que más invierte es mucho más alta. O sea, no quiere decir entonces que entre más inversión en ese sector, mejor le ha ido en la eficiencia del gasto. Y a esos proyectos que están ahí adentro, ¿cómo se les está afectando? Porque vienen contratiempos, porque vienen unos sobrecostos que no se pueden manejar y prever, porque viene un sistema de compras que de pronto no ayuda en todo. Entonces tenemos esos problemas y tenemos unos desafíos. Unos desafíos es, si yo tengo la situación de poder pasar de un gobierno de presidencial, de un cuatrenio o de un quinquenio a otro, los calendarios, los objetivos, los indicadores, todo se nos quiebra. Yo no sé si a ustedes también les ha pasado, en lo que es mi experiencia, pasa frecuentemente. Eso es una cosa que siempre sucede, que uno dice, el gerente del proyecto que trabaja con el sector público tiene unos desafíos gigantes en tiempos, en alcance y en resultados, pero enormes, enormes, enormes. Entonces es ahí cuando me doy cuenta que el enfoque de gestión por resultados les serviría mucho a todos ustedes también a aprenderlo, conocerlo, acercarse. De hecho, no es por hacer propaganda, pero hay todavía algunos cursos online ofrecidos por el BID para este tema, y se puede hacer para gobiernos subnacionales. No necesitas ser funcionario público, no necesitas sino tener ganas de poder aprender la metodología, de poder buscar el enfoque de resultados hacia la gestión pública, ¿sí? Pero entonces ahí entra en el juego, básicamente, yo no les voy a explicar todo el modelo, ni siquiera voy a profundizar, pero les voy a dar un resumen aquí en esta sola diapositiva y con este apoyo. Les puedo contar que si ustedes entran a trabajar el enfoque de gestión por resultados como gerentes de proyecto, van a poder hablar en toda América Latina con una facilidad y una versatilidad súper extraordinaria en lo que es cadena de valor, ¿sí? Nosotros con Eddie recuerdo que vimos algunos puntos, porque obviamente hay que tener claridad sobre marco lógico y cadena de valor para poder entender. Este es el kindergarten, ¿cierto? Pero quien maneja realmente esto puede entrar a saber cuál es el valor de un plan institucional, de un plan sectorial, de un plan nacional, cuando decide decir, sí, acepto ser gerente de proyecto, de un proyecto de nivel nacional o subregional. Esos liderazgos a nivel regional, subregional o nacional de los gerentes de proyecto implican que manejen muy bien los desempeños que tiene el sector público con el que está interactuando. Yo quiero saber si algunos han trabajado con el BID proyectos de desarrollo y han sido gerentes de proyectos de desarrollo del BID. ¿Alguien? No, pero Eddie, imagínate, siempre nos tienes una gran ventaja. ¿Qué tal Gemma? ¿No? ¿Humberto?
No, bien. Quien haya sido, los demás creo que no los tengo porque están sin camarita. Entonces no los encuentro. Pero sí, pero ¿qué pasa? Que cuando entras a trabajar en este mundo de proyectos con orientación hacia el desarrollo, eh, el BID es un buen ejemplo de cómo te hace ver que todo lo que tengas en metas, que todo lo que tengas en objetivos y todo lo que tengas de indicadores como gerente de proyecto, lo tienes que llevar también a ser coordinado con los objetivos, las metas y los indicadores que tienen el plan de gobierno. Tú trabajas pero no eres gerente, no importa. Perfecto, Gladys. Gracias por contarnos. Eh, no importa la experiencia que tenga Gladys, si quiere interrumpirnos y nos puede contar, pero esa articulación que hace el BID esa puerta que hace, es una bisagra muy interesante. Es una bisagra interesante porque es una bisagra en donde te exige que conozcas la documentación pública para que puedas articular tus propuestas de proyecto. Y en esa articulación hay 3 niveles que pensar para el gerente de proyecto. Y seguramente ustedes lo hacen a diario, pero ¿qué implica la gestión por resultados? Que lo pensemos en las esferas de la parte misional institucional, de la parte sectorial en que está la entidad pública, del territorio en el que se va a intervenir y de todo el aspecto político-administrativo. Nosotros, por ejemplo, María Elena, que también nos está diciendo, como Gladys, que trabajan como en equipos con el BID. Y Gladys nos está diciendo que el BID debería establecer como un requisito que los gerentes por lo mínimo hayan realizado PM for Results e idealmente un máster. Estoy de acuerdo, Gladys. Estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día eso es una formación súper complementaria. Yo la veo muy útil también. Yo coincido con Gladys en eso. Pero yo también creo que deben formarse en gestión por resultados, porque es la única manera de que puedan interpretar y hacer diagnósticos mucho más asertivos sobre el territorio y sobre el sector en el que están interviniendo. Cuando trabajamos un proyecto específico, vamos a hablar del sector de ciencia y tecnología. Supongamos que vamos a trabajar un proyecto para ampliación de cobertura de redes de Internet en un país. El proyecto puede estar con indicadores muy específicos sobre esas redes ampliadas, sobre la cantidad de puntos de conexión por cada kilómetro o por cada milla o por número de centros poblados, la capacidad de conexión también, no solamente la cobertura, pero resulta que cuando uno presenta como gerente de proyecto un informe centrado en su hoja de papel, puede estar perdiendo la oportunidad de entregar otro análisis y otra perspectiva. Eso es lo que yo les recomiendo, que ampliemos la perspectiva, que ampliemos la capacidad de análisis al cruzar PM for Results y gestión por resultados. Porque si los cruzamos, vamos a poder entender que esa ampliación de cobertura la vamos a poder expresar en beneficios, por ejemplo, del número. Podemos hacer otro tipo de mediciones, por ejemplo, el número de beneficiarios de esa nueva red que empezó a educarse gracias a que tiene acceso a la virtualidad. El número de horas que entonces pueden tener los empresarios de Internet para hacer negocios o para poner sus industrias y empresas a funcionar en zonas rurales, donde no haya acceso. Hay otras mediciones que se pueden hacer y que no tienen que empezar a inventarse dentro del proyecto, pero a las que podría estar ligado un gerente de proyecto en su ejecución. Y eso se pierde cuando no salimos de la hoja, cuando no nos levantamos de la silla a ir a hacer otro tipo de mediciones. Ustedes aquí, como gerentes de proyecto, pensarán que
tienen que estar obviamente en todo nivel estratégico, táctico, operativo, al tanto, 100% regulado, controlado, todo su equipo. Pero resulta que acá hay algo muy importante en la planificación y es la capacidad estratégica o de hacer estrategia que logre el gerente del proyecto. Nosotros tenemos acá una situación en América Latina y es que pasamos por la dificultad de tener calidad en los datos. La calidad de los datos, no sé si a ustedes también se les ha presentado el inconveniente de que los datos no son, a veces son fáciles, pero no están al día, no tienen mucha veracidad. Hay mediciones que dejan un sabor amargo, como una duda de cómo es que se levantaron y pareciera más bien a mano alzada. Ocurre en todos los países. Yo soy colombiana, ocurre en mi país y por donde he pasado he visto algunos casos y ejemplos compartidos con muchos colegas de esos países, pero yo me imagino que ustedes también tienen muchos ejemplos que contar en esto. Y en eso afecta mucho porque no tenemos la capacidad como gerentes de proyecto de hacer esos diagnósticos de país y de institución tan fáciles. Yo creo que, por lo tanto, una forma de combatir esa baja calidad de datos que tenemos y de seguir abriendo oportunidades y nuevos espacios de competencia del gerente de proyecto es llegar a tener el enfoque territorial, la identificación y reconocimiento de actores territoriales, la visión estratégica de país y sector, el marco jurídico, los sistemas de medición y conocer el marco fiscal y el plan estratégico de inversiones sectoriales e institucionales del país. Para muchos, yo no sé, por ejemplo, cuántos han trabajado este panorama que vemos acá en la diapositiva, pero este panorama que es por fuera de los proyectos. Y cuántos, quién puede o quiere compartir un ejemplo de que, pues sí, a mí sí me sirvió conocer cómo me iba a medir la Contraloría y cuál era el sistema de medición de país de metas nacionales, porque cuando yo propuse mi proyecto, dejó de ser de un nivel muy local a pasar a ser reconocido por el impacto local porque entró en la medición nacional fácilmente porque sabía cómo funcionaba el sistema de medición y de monitoreo y evaluación del país. ¿Alguien tiene un ejemplo así o un ejemplo de que diga, pues mi proyecto tenía una esperanza de estar ejecutado en un calendario de 3 años, pero logramos ampliar nuevas fases, nuevos beneficiarios y prolongarlo otros 3 porque pude participar en una reunión de marco de gasto de mediano plazo del sector en el que yo estaba involucrado? O otro ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido el caso en donde haya participado en un plan de ordenamiento territorial y entonces ese plan de ordenamiento territorial haya permitido ver como otras oportunidades de desarrollo y las siguientes fases de su proyecto pudieron estar dentro de otros nuevos objetivos y hacer entonces unas inversiones en su proyecto mucho más grandes, nuevo capital para su proyecto y amplió el tiempo del proyecto? ¿Quién quiere compartir alguna experiencia que hayan tenido? Yo estoy segura que aquí hay señores y señoras con mucha experiencia interesante, pero sería chévere escucharlos, de verdad que sí. No sé quién quiera comentarnos algún ejemplito de cosas en donde se haya dado sorpresas y dejó de ser solamente gerente de ese proyecto para pasar a tener otras fases nuevas. Otros retos, otras opciones. ¿Quién quiere hablarnos? ¿Pablo? ¿Humberto? ¿Alguien? ¿Quién puso el micrófono? Alonso. A ver, yo quisiera, en ese sentido, pues tú tienes toda la razón. Si uno conoce bien el entorno, conoce el territorio, los actores donde va a trabajar un proyecto de desarrollo, pues indudablemente va uno con un objetivo ya negociado normalmente si es un proyecto de cooperación. Pero durante el desarrollo del proyecto y en la parte inicial donde haces
actualización normalmente de la planificación para poder iniciar la ejecución, pues ahí pueden aparecer muchas otras necesidades que no estaban descritas antes, y sobre todo si estás en contacto ya con los actores del territorio, pues aparecen cosas que el gobierno central, por ejemplo, no había visto. Y entonces eso da origen a nuevos proyectos, a nuevas fases, a nuevas oportunidades. Pueden ser incluso adecuaciones al proyecto pensado necesarias, y entonces pueden dar origen quizás no a un nuevo proyecto, pero sí a ampliación del proyecto para poder atender un problema específico del territorio. ¿Te ha pasado a ti, Alonso, en la práctica? ¿Has tenido esas sorpresas Oh, claro. o has visto a colegas que... Sí, sí, me ha pasado muchísimo. ¿En dónde es que trabajas? Proyecto. ¿Tú en qué país estás trabajando más? ¿O has trabajado en... Bueno, ya dejé de trabajar tanto en el campo, ahora estoy aquí dedicado a la docencia. Pero antes Bien. hice 30 años con la GIZ por toda América Latina, entonces trabajé en muchos proyectos de estos de Sí. desarrollo. Y, por ejemplo, en un último que hicimos en el Ecuador de la gestión de la reserva de biosfera del Yasuní, se llama, es un territorio muy grande. Pues íbamos a hacer un ordenamiento territorial, pero sobre todo con base en los planes de vida de las comunidades indígenas de esa zona, de los indígenas guaraní, de los indígenas quichuas que viven allí. Y al estudiar lo que fuimos a hacer y lo que salió de hacer un ejercicio participativo con ellos de sus planes de vida, pues fue un montón de nuevos pequeños proyectos que el gobierno regional, municipal e incluso el gobierno nacional se interesaron por iniciar una tarea allí. Eso es lo que tú estás diciendo. Aparece, si uno se preocupa por el entorno y por el análisis detallado de los interesados, Aparecen muchas territorio, ventanas. pues aparecen muchas oportunidades. Porque hay muchas Exactamente. necesidades totalmente desatendidas. Siempre gira la rueda ahí en esa visión de desarrollo, como dice Alonso. O sea, es una cantidad de ventanas que se pueden crear o se pueden abrir también. No necesariamente hay que crearlas. A veces es que uno pasa y no las empuja para abrirlas, pero ahí está la riqueza que creo que podemos al lograr al hacer esa mezcla, como lo dice Alonso. Alonso puso un bonito ejemplo, y es que efectivamente uno a veces, cuando tiene un proyecto de enfoque de desarrollo productivo, o cuando tiene un proyecto netamente de características de cuidado, en términos de autonomía física, se concentra tanto en esto. Por ahí pueden abrirse algunas ventanas, seguramente, pero cuando manejas la multisectorialidad en tu proyecto, se abren muchas más. Y es tan necesario a veces que algunos proyectos abran nuevas fases, porque eso también es una parte de la conciencia que debemos tener todos en este momento. En este momento es que con lo que nos está pasando con la pandemia y el momento económico y social tan crítico que está viviendo y que va a seguir viviendo, en consecuencia, América Latina, tenemos que pensar muy multisectorialmente para lograr apoyo, incluso de sostener los proyectos actuales, pero de lograr ampliar las fases, porque no podemos dejar que las cifras caigan al ritmo que están cayendo y que entonces retrocedamos socialmente en América Latina. Creo que es un momento para poner estas habilidades que nosotros debemos cultivar, pero con una gran velocidad en este momento. En este momento, el perfil del gerente de proyecto tiene que ser, sobre todo por la época que estamos viviendo, especialmente tras la pandemia y en la pandemia, tiene que ser una persona muy ágil para poder aportar en términos de desarrollo. Nosotros podemos ver miles de casos desde abajo de México hasta Argentina. Y yo creo que si aquí, como dijo ella al principio, si tratáramos de escribir todo lo que conocemos, no nos alcanzan todos los viernes de nuestra vida, ¿cierto? Pero si algo les quiero transmitir es que
hoy más que nunca, yo veo que se necesita ese perfil súper fortalecerlo. Hoy más que nunca el que esté sentado gerenciando un proyecto tiene que pensar con cuáles sectores yo tengo que entrar a hacer mesas de trabajo. Yo tengo un sector, pero puedo hacer temas intersectoriales, ¿sí? Yo no sé si alguien nos quiera poner un ejemplo o una pregunta. De repente alguien dice, pues yo estoy manejando este proyecto, pero no sé cómo manejarlo, cómo abrirle nuevas ventanas. ¿Quién nos quiere compartir un caso que esté viviendo ahorita? O sea, o quién tiene la inquietud de hablar sobre cómo crear nuevas ventanas. ¿Cómo abrir nuevas ventanas? ¿Alguien le tiene? ¿Alguien le gustaría hacer otras cosas con el proyecto en el que trabaja? No tiene que ser gerente de proyecto, puede estar en el equipo, obviamente. En Latinoamérica es súper normal, nos dice Gladys en el chat, que los proyectos vayan aumentando sus alcances originales porque nos falta tanto por hacer. El COVID abrió la urgente necesidad a nivel global de fortalecer el aspecto de salud, dice Gladys, por ejemplo. Sí, Gladys, es verdad. Es verdad, es verdad, y hacia ese mismo tema, ese es el que estamos. Pero para eso entonces, volvamos a acordarnos que, aunque América Latina ha venido creando cada vez más planes de largo plazo, y uno ve la oportunidad en esta circunstancia de que el proyecto, no solamente por problemas de calendario y de presupuesto se alargue, no, sino porque las necesidades crecen mucho, entonces muchos proyectos van a tener que abrir fases intermedias, elongación de fases. Entonces, estos que ustedes ven en pantalla fueron algunos de los que uno más recuerda en las últimas 2 décadas, que han generado, bien sea una marca en los planes de gobiernos, de presidentes, que han ido siguiendo los objetivos. Panamá tiene una instancia que se llama las mesas de concertación, que cuida, por ejemplo, los acuerdos de concertación que se hicieron a principios del 2000, en la primera década del 2000, y los 3 últimos presidentes del 2010 a la fecha los han seguido. Un ejemplo, Antioquia en Colombia, pues tiene unos planes de 30 a 40 años que todos los gobernadores siguen en objetivos y en metas. Y seguramente también en Honduras, ustedes ven ahí algún ejemplo, la visión del país del 2010 al 2038, que por ahí está nuestro compañero de Honduras. En Ecuador también hay muchos más. Entonces, esa visión de largo plazo se nos viene un poco compleja cuando hablamos de hay que cruzar la visión de largo plazo de los planes que han hecho en país, los objetivos de desarrollo sostenible, los planes de gobierno de cada presidente, los planes estratégicos sectoriales, los planes institucionales y los planes operativos de acción. Y es donde uno dice, bueno, ¿qué información le sirve al gerente de proyecto? No es un planificador, no necesita saber ni manejar toda esta información. Déjenoslo a los planificadores eso. Pero ¿qué necesita saber un gerente de proyecto? Y yo creo, hablando con colegas que son gerentes de proyecto, ellos de manera más frecuente, por ejemplo, me llaman a consultarme ciertos datos rápidos, cierta información que ellos no tienen a la mano o que quieren registrar y verificar. Y se dan cuenta que sí, que necesitan mucho, que eso es un insumo de trabajo. O sea, esto es un insumo de trabajo para poderse mover no solamente en el momento de la formulación, sino durante todo el tiempo de ejecución, por estar súper atentos de que su proyecto no se le caiga por temas políticos, por estar súper atentos de saber si el objetivo que va a proponer ese nuevo presidente tiene en su meta también, en su cabeza también los objetivos que tiene el proyecto y el proyecto no se caiga, no quede inconcluso, por ejemplo, ¿sí? Tiene que saber también si los planes sectoriales están poniendo metas en donde pueda aportar y demostrar los aportes, porque la parte de comunicación de los proyectos es muy clave también. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que uno dice, pero es que ¿en qué parte no hay proyectos? Si usted piensa en objetivos de desarrollo sostenible, usted tiene que pensar en cómo llevarlos a cabo, ¿cierto? Entonces tiene que pensar en proyectos.
Si usted piensa en cómo aportarle resultados a un sector, usted tiene que pensar en el plan, pero finalmente en proyectos sectoriales. Igual en proyectos que son de instituciones. Eso para el sector público. Yo entiendo que no todos ustedes trabajan con el sector público directamente y no hay que trabajar con el sector público para pensar en esto de esta manera. Realmente, aquí nos dice Gladys otra cosa, nos dice el aspecto político partidario de cada país es un factor no menos importante de hecho, para pensar justamente en una planificación a largo plazo, ejecutando los proyectos por etapas o fases. Sí, lo acababa de comentar también yo, Gladys. El gerente de proyecto también se preocupa de si el proyecto que tiene con el sector privado, y aunque no hay un socio de pronto público, va a poder seguir funcionando en ese territorio si el consejo, si el congreso, si la asamblea, si los diputados hacen un ajuste legislativo. Entonces, el gerente de proyecto es una persona que tiene que estar actualizada, muy bien informada, parada de su escritorio, en interacción con todo el mundo, con una buena capacidad de diálogo, con una buena capacidad de prospectiva y conociendo esa cultura organizacional que tenga la institución con la que trabaja directamente y el mundo interinstitucional con el que trabaja. Hay para eso un momento en el que nos centramos en hacer diagnósticos de país institucionales. Esos diagnósticos de país básicamente pasan por 4 aspectos de revisión. Quienes de ustedes hacen diagnósticos saben que, bueno, además de las metodologías que hay para diferentes sectores, además de unas normas en entrevistas que hay para diferentes sectores y unas ayudas que hay dependiendo de dónde estén, hay mismo 4 aspectos de revisión. Se parte del manual de organización y funciones que los tiene usted que saber comprender, porque no todo lo que está escrito funciona de igual manera en la realidad. Luego, ¿cuál es el mundo de la planificación presupuestaria? Porque hacer el diagnóstico en una empresa es muy diferente a hacer el diagnóstico en el sector público. No tiene nada parecido, ni norma, ni marco legal, ni sistema presupuestario. Pero implica demasiado para un gerente de proyecto si no maneja el modelo de planificación presupuestaria pública y si no sabe, por ejemplo, qué es una clasificación presupuestaria, si no sabe cuáles son los subprogramas en los que está el proyecto. Esa pregunta es cada vez más frecuente. A mí me parece también que aquí hay un tema de formación de base. Yo no sé si Eddie lo haya percibido también un poco en otras conferencias, no siempre en este espacio, pero por donde camina Eddie, yo me imagino que también se habrá dado cuenta que hay un tema y es de formación de unos temas base sobre el sector público. Entonces, ese tema de planificación presupuestaria, no todo el mundo lo entiende y hay a veces problemas de calendario, problemas de ejecución con los proyectos porque aunque se saben los tiempos en los que va a salir el desembolso, la disponibilidad presupuestaria y los compromisos presupuestarios, lo que no entienden es cómo hacer la aseguranza de las partidas presupuestarias a futuro. Y fallan por eso. El otro punto de revisión es la intervención pública. ¿Cuáles son los recursos para lograr las metas propuestas en un cuatrenio o en un quinquenio? Y por último, la métrica, o sea, los indicadores. ¿Cómo me van a medir? Porque un gerente que trabaja con el sector público es un gerente expuesto al escrutinio público, expuesto al ciudadano, obviamente, expuesto a hacer una rendición de cuentas, expuesto a decir por qué gastó y por qué no gastó. Entonces es mucho más tensionante a veces en ese sentido. Los sistemas son diferentes al sector privado, las formas de trabajo son diferentes y las sorpresas que se lleva un gerente público, un gerente de proyecto con el sector público o con una alianza público-privada también. Es lo mismo, tiene que conocer cómo funciona la operatividad de eso para poder tener un diagnóstico acertado. Pero lo más clave ahí, volvemos al tema de cultura organizacional, el punto más crítico es el capital humano. Es que el equipo que está en el proyecto y que el gerente que está en el proyecto tengan todos capacidad de articular unos retos, de articular los retos
de los tiempos, de los alcances y de los resultados, articular. Eso es bastante clave. Nosotros podemos pensar que hay problemas de eficiencia o de gestión de gobierno, pero con un equipo de proyecto que se pueda anticipar, que tenga perspectiva, que tenga el territorio, yo creo que no es que se parezcan los riesgos, no, en absoluto, pero ni la ineficiencia del gasto público, ¿no? Pero tienen un poco más de control. Definitivamente si tienen un punto más a su favor, que es el control que puedan tener. El control que puedan tener. Hay unos retos de participación, hay unos retos de pluritemporalidad también, hay otros de intersectorialidad y por último unos retos de aprendizaje, cuando el líder y el equipo del proyecto está involucrado directamente con el sector público. ¿Por qué aprendizaje? Yo tenía un compañero en el grupo de PM for Results que no sé si esta noche me acompaña, pero trabajaba con proyectos con cooperación española y con la Unión Europea. Y básicamente nos comentaba cómo tenía que hacer pues el cierre de los proyectos eran los momentos de lecciones aprendidas. Él es peruano y nos comentaba sus últimas experiencias y realmente, bueno, es así como trabajamos muchos de nosotros. El aprendizaje de los proyectos es muy clave. Y es muy clave saberlo contar y ahí es donde está ese punto crítico también, hasta ese último punto, cómo saberlo manejar. Pues para eso yo les quiero compartir algunas experiencias, pero quisiera escucharlos esta noche y no solamente que yo hable. Yo también soy tímida, entonces quisiera que todos habláramos también. Yo les voy a compartir esas tres experiencias en donde creo que lo que he aprendido lo quiero compartir y quisiera saber si ustedes qué más ven de otros aprendizajes, ¿cómo les parece? Y que nos cuenten sus experiencias. Bueno, la primera experiencia que les quiero contar es en el marco de un proyecto en donde la etapa precontractual fue súper clave. Fue súper clave, no hubo mayor aprendizaje de pronto que el de esa etapa precontractual. La etapa precontractual que venía siendo planificada para durar 6 meses, duró 2 años. Era un proyecto en donde la metodología, el nivel de capacidad de las personas, la voluntad política del gobierno nacional estaba. El proyecto era financiado por el gobierno de Estados Unidos en Colombia. Duró hasta el iba a durar hasta el 2013 y se prolongó hasta el 2015 con buenos resultados, tanto que de ahí salieron los contratos PAS, que para muchas regiones de la frontera de Perú, Ecuador, pues está ahí todavía los proyectos funcionando. Y digamos que sobre esto se montaron muchas lecciones aprendidas. Pero esa etapa precontractual que está en verde precisamente es porque para llegar ahí se tuvo que remar demasiado. O sea, esto fue una cosa que no se imaginan. Porque la escala del proyecto implicaba que los equipos de proyectos tuvieran capacidad de diálogo con el nivel local, el nivel regional y los ministros. En Argentina le dicen secretarios. Los ministros de cartera nacional. Entonces, en esa primera etapa, se tenía que firmar un contrato para poder hacer el proyecto. Se le puso un nombre que se llamaba contrato plan. En el contrato tenía que estar las fichas de todos los proyectos que se fueran a financiar, multisectoriales, con sus valores acordados, con las contrapartes que ponía cada uno de los que firmaba. Y por lo tanto, pues tenía que tener la métrica acordada. Pues lo que dice Gladys, miles de intereses políticos surgieron a nivel local
los problemas de orden público, que son propios de Colombia. Pues, imagínense, cada vez que se iba a llegar a un acuerdo, llegaba un actor nuevo, armado, ilegal, o llegaba algún interés de este estilo. Entonces, además el mapa de los territorios era en los territorios más complejos del país. Y el nivel de presupuesto era un presupuesto muy alto, poco usual, porque eran unas cifras de billones de pesos, billones con B. Entonces, esto hacía como que el apetito de los alcaldes y gobernadores saltara a querer tener el control de la gerencia en su región, ¿sí? Entonces, pues, se hicieron muchos mecanismos y realmente, pasando el momento de acuerdos estratégicos, se hicieron unos pilotos debido a la situación que se estaba viendo. Se hicieron 6 pilotos en el país y luego se ampliaron a más regiones, cuando ya teníamos voluntades firmadas y cosas como más probadas. Pues el alcance es, Colombia es un país que es así, es como una bolita. Si ustedes la pintan, la situación crítica de los niveles de pobreza de Colombia pasa a ser una Z invertida. Es decir, de la punta que ven ustedes al lado derecho, arriba, es el Mar Caribe. Bajan al litoral pacífico, pasan a los llanos de Venezuela y bajan en otra diagonal hacia el sur, hacia Ecuador y Perú. Y en esa Z invertida están los problemas de tráfico de drogas ilegales más fuerte, producción de más hectáreas de drogas ilegales y todos los problemas sociales que esto deriva. También un alto nivel de pobreza. Por ejemplo, contra la frontera contra Ecuador hay 14 municipios y esos, Ecuador y Perú, y esos 14 municipios donde está el número 3, tiene un nivel de miseria muy grande. Entonces, y de problemas de ilegalidad, oro, minería ilegal, por ejemplo, y todo eso. Entonces, era bastante retador, pero en la métrica había más problemas, como si fueran pocos, ya. Había más problemas porque cada piloto tenía que apuntarle a unos resultados muy diferentes, entonces no servía la misma fórmula, no era el mismo esquema, no era el mismo contrato para todos y tampoco servía el mismo formato. Eso no servía, era un esfuerzo muy particular y muy individualizado. Ustedes ven ahí en pantalla un ejemplo de un territorio. Y si el objetivo era superar la pobreza en billones, era 1 billón. Y realmente los indicadores pues tenían que ser muy diferentes del resto de cosas y sin embargo miren la multisectorialidad. Un solo territorio era un gerente de proyecto para todos estos 6 pilotos, pero estos componentes intersectoriales no los vivía igual ninguno de los otros 5 pilotos. Acá era infraestructura, desarrollo social, vivienda y desarrollo productivo. En otros no, en otros era educación, por ejemplo, seguridad alimentaria, ¿sí? Y la infraestructura no era de este tipo, sino de otro tipo. Así que muy difícil para un equipo de proyecto sentarse a manejar aquí es donde yo les digo la multisectorialidad. Ese reto es enorme cuando se trabajan proyectos de gran envergadura. Todo lo que habíamos pensado hacer para suscribir nos dio estos modelos de días promedio en un nivel de crisis. Lo que debería hacer un equipo de proyectos era manejar este promedio de días con unos rangos, pero les pudimos entregar después de 6 pilotos lo que en condiciones en un territorio de crisis podía ser el tiempo para hacer la suscripción de un acuerdo. Con esos parámetros entrenamos los equipos de proyectos en nuevos territorios y pudimos pasar a entregar las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas nos dicen que, por ejemplo, esos 6 acuerdos se firmaron, como ustedes ven, con diferentes ejes estratégicos
Ninguno de los pilotos repite ejes estratégicos con métricas diferentes, pero que cuando se quiso empezar a medir el resultado final de toda esta acción, logramos unos impactos bien interesantes a nivel de política nacional. Entonces, ¿qué tenían que tener de capacidad esos equipos de proyectos? Capacidad de hablar en términos de desarrollo, capacidad de dialogar políticamente con los actores locales y subregionales sobre todo, capacidad de hacer concertación de presupuestos públicos y privados, porque no todo fue financiado por el sector público, solo el 70%, y capacidad de poder hacer que esto fuera sostenible, porque no iba a ser para ejecutar en el periodo de gobierno del mismo presidente o del mismo gobernador. Son muchos retos y los equipos temblaban al principio, pero las cosas salieron bien y pudimos dejar estas lecciones aprendidas en las que la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, USAID, dio un voto de confianza y dio una muy buena calificación al final. Colombia, pues ustedes saben que tiene tantos problemas de seguridad que obviamente lograr esto no es fácil, y el presupuesto que se maneja en estas situaciones pues espera poder erradicar cultivos a la larga o hacer cambiar las vocaciones económico-productivas de las regiones. Eso lo tiene que manejar el gerente y el equipo del proyecto. Si el que hace el monitoreo en el equipo del proyecto no entiende esa perspectiva, difícilmente va a poder sacar con éxito unos informes de gestión atractivos para el alcalde, para el gobernador, para el ministro, ¿sí? Y para la ciudadanía, porque esa ciudadanía lo que quiere escuchar es que su vida va a mejorar en términos de ingresos, no en términos de cuántos metros de alcantarillado puso, ¿sí? Entonces, los mensajes que se pasaron, nosotros tratamos de poder organizarlos en este espacio de cuál era el reto y qué es lo ideal en ese espacio, de las dimensiones político, técnicas, financieras, jurídicas y de gestión. Y pudimos pasar a perfilar con las experiencias qué se puede consolidar, qué se puede mejorar. Ser muy sinceros, o sea, ser muy sinceros es qué quedó por hacer, qué quedó por mejorar, qué no salió en un nivel de satisfacción alto. Y ahí es clave el equipo de proyecto, es muy clave el equipo del proyecto para identificar eso. No solamente ya se habla de riesgos, sino se habla del aprendizaje. En esta primera fase, porque fue un proyecto que entonces los pilotos eran una fase y las ampliaciones fueron la segunda fase. Y luego hubo una tercera fase que fueron los contratos paz, que era la sostenibilidad de regiones después del acuerdo de paz. ¿Sí? Nunca se previó la tercera fase. Eso no estaba previsto. Eso fue una ventana que se abrió debido a que funcionó en regiones difíciles y dijeron, venga, no se vayan porque si se van como ya tenemos el comité armado, ya estamos hablando, ya nos dimos la pela cómo funcionamos. Pues no se vayan, venga, seguimos otra tercera fase. Ahí fue interesante, ahí se abrió una ventana, hay lecciones para territorios que son difíciles y para territorios que tienen ciertos problemas sociales, sociopolíticos y económicos. Hay otro caso, en Panamá. En Panamá yo llevo trabajando muchos años, ya este año cumplí 10 años también de ir trabajando en diferentes sectores. Y en esos sectores siempre me llama mucho la atención contar el caso de la planificación del plan de salud. Ese plan de salud se había pensado en principio para 5 años. Ya va en 20 el mismo plan. Un plan en el que participamos con un equipo técnico de alto nivel, pero que encontró un problema y lo volvió en una oportunidad. El problema era que no todos conocían las funciones esenciales de salud y no todos podían contar cuáles eran esas responsabilidades exclusivas y las responsabilidades compartidas. ¿Por qué es importante eso? Porque de eso dependía saber planificar los proyectos.
Yo no sé cuántos de ustedes han participado en planificación de proyectos que estén dentro de programas y de proyectos que estén dentro de políticas, pero son dos ejercicios muy diferentes. Y también en la manera de conducir la gerencia de esos proyectos es muy diferente. Pareciera que no, y que el mundo de los proyectos puede ser estandarizable, pero a nivel público hay que hacer las diferencias. Y esas diferencias nos dieron entonces la lección aprendida de que la Rectoría de la Autoridad Sanitaria, que está en cabeza, en todos los países la Rectoría de la Autoridad Sanitaria está en los ministerios de salud. Tenía que tener súper claro en los equipos de proyectos cuáles eran proyectos para responsabilidades exclusivas y cuáles tenían que ir a compartidas porque tenían que hacer mesas de trabajo con otras entidades, pero no era tanto como que si querían, sino porque de verdad la responsabilidad era tan de todos que tenía que tener un sistema de monitoreo, por ejemplo, compartido con las otras entidades. Tenía que entrar a hacer, por ejemplo, las jornadas de vacunación, que son responsabilidades exclusivas del Ministerio de Salud en cada país. Pero en cambio hay otras responsabilidades compartidas que son en la prestación de servicios de salud, la vigilancia del aseguramiento. Eso no depende solo de los ministerios de salud en ningún país de Latinoamérica. Entonces, ahí hay unos retos y uno dice, pero ¿y qué tiene que ver el gerente de proyecto aprendiéndose pues las 10 o 13 funciones esenciales de salud? Si eso le toca a los saludistas, especialistas en salud pública, pero no. El gerente de proyecto tiene que estar en todas. Si te metiste a un sector y estás en un sector, yo lo que creo es que uno tiene que ponerle, además de todas las ganas, todo el amor. Conozca muchísimo ese sector, métasele durísimo, conózcalo de pe a pa, lea todos los planes anteriores que había en ese sector, lea cuál era el plan institucional anterior, porque usted va a manejar un proyecto que usted no sabe si se va a convertir en el proyecto estrella de ese gobierno y de esa institución, porque le va a abrir seguramente otra ventana si usted tiene capacidad de análisis de toda esa información. A eso es a lo que me refiero con este mensaje de cómo planifica América Latina. Realmente es un tema de que nosotros tenemos muchos desafíos, sí, tenemos problemas, tenemos ineficiencia del gasto, sí, tenemos problemas políticos, tenemos además ahora el COVID que nos está llevando hacia atrás en términos de desarrollo, pero nuestro rol puede, ¿verdad?, ser determinante en muchas cosas. Voy a parar acá porque voy a leer lo que nos dice Manuel Tabora en el chat. Nos dice lo siguiente, porque los sistemas de gestión por resultados en muchas instituciones públicas están desvinculados a las políticas sectoriales de desarrollo y se relacionan más con procesos y productos y no con resultados o impactos sociales a nivel nacional. Es verdad, Manuel, es verdad, los sistemas de gestión por resultados, por eso son una oportunidad para todos nosotros. Es lo que yo les quiero decir. Es una oportunidad si entramos a manejar también los sistemas de gestión por resultados. Y no solamente el sistema de gestión del proyecto, sino el sistema de gestión por resultados. Si lo logramos manejar, si lo logramos articular, yo creo que se potencializa mucho nuestro rol en América Latina. Yo creo que tenemos una oferta mucho más grande, no solo en términos de trabajo, sino de responsabilidades. Yo creo que las responsabilidades van a pasar solo del plano de la operación de una oficina a pasar a todo lo demás que hay en términos de desarrollo en la región, ¿sí? Vamos a poder también ser identificados como articuladores de programas y de proyectos. Y eso es muy clave, es muy clave que lo logremos. Y el tercer ejemplo, bueno, acá en este me falta una última diapositiva antes de pasar al tercer ejemplo. Es el caso de que el enfoque de gestión por resultados, GPR, para ese gobierno de Panamá y los imperdonables de Panamá, que eran los imperdonables, fue el nombre que le pusieron a las metas de gobierno entre el 2010 y el 2015. Y los proyectos, lo que ustedes ven diagramado es una cadena de valor. Una cadena de valor empezando por el eje social del planteamiento que hace el gobierno nacional en el plan de gobierno del presidente, luego bajarlo a los objetivos
que iban ahí muy articulados con los ODM, que eran en esa época los Objetivos del Milenio, ahora son ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pasaban luego a un plano institucional. La tercera barra es la estrategia institucional del Ministerio de Salud, con el programa dentro del Ministerio de Salud, y obviamente lo último eran los proyectos que tenían para eso. Eso uno se da cuenta cómo, si acaso, las reestructuraciones del sector salud, si bien pueden empezar por hacer mejoras de calidad en servicios en ciertos hospitales, también pasan hasta, por ejemplo, en proyectos que son de automatización de información. Pero si lo vemos de una manera más integrada, todavía a uno le queda la pregunta de si esos 5 proyectos son los que van a dar el resultado que el nombre del programa, el objetivo del programa espera. El programa espera reestructurar el sector salud y uno se da cuenta que a través de esas 5 acciones se queda corto. Un equipo de gerencia de proyectos puede llegar a hacer ese análisis, proponer cómo ampliar intervenciones y cómo mejorar resultados en el tono del programa y de la estrategia. Ahí hubo un ejercicio muy bonito en métrica. En métrica pudimos trabajar mucho la medición de la articulación que Manuel precisamente de manera coincidencial está hablando. Y es que la articulación del resultado esperado a nivel de programa en el ministerio se logró articular con los acuerdos que tiene Centroamérica, los ministerios de salud de Centroamérica. Centroamérica reúne sus ministerios de salud y la Mesa Centroamericana de Salud logró adoptar la métrica que pusimos en Panamá para muchos ejemplos de ellos. No fue muy bien con eso y hasta el día de hoy sigue siendo sostenible. Entonces, se abrió otra ventana. Se abrió la ventana de poder compartir experiencias con países de la región y mejorar la información estadística, porque entonces los flujos migrantes que recibe mucho Panamá por doble residencia, por población golondrina que está en Panamá al ser un hub, pues entonces necesita mucha métrica de temas virales, de temas de vacunación, necesita mucha métrica en muchos aspectos, hasta incluso en cruce de fronteras, para poder hacer acercamientos en resultados de política de su sector. Y el último caso, antes de quererlos escuchar más, es un caso que se refiere con asuntos indígenas. Es un caso reciente, es un caso que se produce entre noviembre del año pasado hasta la fecha. Es un proyecto que va a empezar a ejecutarse, que está en entrevistas de personal para poder hacer selección de su equipo de proyecto. Y es un proyecto que va a ser global. Va a tener 3 pilotos. El primer piloto va a ser en Guatemala, el segundo en Colombia y el tercero en el Congo, África. Se van a manejar todos a través de una figura de alianza público-privada que abrió con un capital por cada $1.000.000 que pone el gobierno USAID, el gobierno americano, otro $1.000.000 ponen los privados que se aliaron. Pero el reto que va a tener el equipo del proyecto es cómo poder llevar una metodología para hacer los objetivos que se propusieron en la teoría de cambio que ellos tienen planeada en este momento. Entonces, como es un tema de actualidad, es un tema que está sucediendo en este momento, es un tema que está incluso contratando personal, les voy a mostrar el modelo con el que en este momento se espera empezar el proyecto. El proyecto va a tener un equipo de aproximadamente 10 personas. Y en esa, como ustedes se dan cuenta, hay unas intervenciones que se esperan, pero hay unos resultados, obviamente de largo plazo, que también se esperan. En esto estuve participando como fellow de USAID aquí para poder hacer la formulación de este modelo conceptual de lo que se quiere lograr
y para que se pudiera firmar el contrato sobre ese modelo, porque ese modelo es el que tiene las responsabilidades de los contratistas. ¿Qué indicadores se le pusieron? Se ponen sobre este modelo, por ejemplo. Entonces esto va a tener básicamente como momentos cruciales unas oportunidades para el equipo de proyecto, para poder interrelacionarse con las fases de territorio, los diagnósticos institucionales en cada país donde va a operar los pilotos y para poder llevar mensajes de desarrollo. En los mensajes de desarrollo, pues básicamente tenemos un tema que es la creación de unas mejores condiciones de vida en medio ambiente, pero impulsando proyectos productivos de población indígena. Esos proyectos productivos de población indígena necesitan ciertas características, necesitan tener diálogo, consulta libre y abierta e informada, necesitan tener también un diseño de programas en cada país donde se vaya a ejecutar. Esto, todas las oficinas de las embajadas de Estados Unidos que tienen pueblos indígenas en sus territorios lo van a ofrecer a sus países. Seguramente llegue a Perú después de los pilotos como una oferta si el país la quiere tomar o no, porque es precisamente para poder hacer una protección a los derechos de la población indígena. Y para poder hacer unas apuestas de medio ambiente a largo plazo hasta con sistemas de compra a futuro. ¿Qué empresas están ahí, por ejemplo? IKEA está. Y otras empresas más, de otros privados que no son estadounidenses necesariamente. Entonces, la idea de poder ver cómo un gerente de proyectos tiene que tener también la habilidad de hablar en términos de teoría de cambio, de hablar en términos de rendición de cuentas e informes. Creo que es la gran oportunidad que nosotros sí tenemos para los siguientes años que se nos vienen. Como yo les había dicho, a mí me gustaría oírlos a ustedes. Y ya he leído las preguntas del chat, pero me gustaría que me hicieran preguntas y que compartieran también qué les parece el rol que vamos a tener, como mezclando un poco las capacidades de liderazgo y las capacidades de planificación dentro del rol de gerencia y de equipos de proyectos. ¿Quién quisiera aprender de ese tema? ¿Quién quisiera perfilarse más y saber un poco más de cómo tomar esas capacidades? Por ahí veo gente, pero no veo manitas. Yema, prende tu micrófono y tienes la palabra. Dale. Sí, buenas noches con todos. Hace como un año tuve la oportunidad de trabajar en el plan de desarrollo de la región en donde vivo. ¿En dónde vives? Sí, esto está alineado al plan nacional y ahora la meta era hacer un plan, pero con objetivo al 2050, a largo plazo, y en un corto plazo al 2030. Entonces, mediano plazo. Y a mediano plazo. Y hasta ahora sigue, yo estuve en una parte en la fase de planificación. El detalle en esta etapa fue de que había muchos puntos de vista y se vio, por ejemplo, yo encontré un problema muy grande que era de que como que ese momento, justo ese año había ingresado un nuevo gobierno, ¿no? En el gobierno regional de acá. Y como que ya querían meter a su gente y de lo que se estaba armando quizás un plan bueno, dijeron, justo el año pasado que terminó, al tiempo al que estuve, dijeron, no, bueno, la gente que ha estado planificando desde como que 6 meses, no, ya se tiene que ir. Y básicamente las ideas de las personas que tenía en ese momento como que quedaron al agua y no importa, qué lindo que has pensado, pero no. Y no se Hasta las llegó. Sí, ahí llegó. Y encima, sinceramente, yo después ya salí porque yo estaba también por terceros, no estaba involucrada exactamente, pero estaba ayudando en la parte de planificación. Y después
de la cuarentena por el COVID y sinceramente no sé cómo estará yendo. Pero Bueno, pero en tu concepto, ¿por qué crees que eso pasó en el fondo? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué la falta de interés en continuar eso? Yema, te nos quedaste pero cortada. es como que si Ay, se basara más, ahora sí, ya, ahora sí, dale. ok. Es como que si quisieran, en realidad yo veía las ganas porque se llamó a todos los municipios de acá, de la región, a todas las provincias, que así es como se divide. Te nos quedaste cortada de nuevo. ¿O ustedes la ven bien y soy yo mi internet? Creo que se nos quedó cortada Yema, ¿cierto, Eddie? Sí, yo misma su señal está un poco débil. Sí. Pero eso que estaba comentando ella, ahora que vuelva nos comentará un poco más. Bueno, es un riesgo que sufre desde una alianza público-privada, un proyecto netamente público, un proyecto en vías de desarrollo. Esos riesgos surgen por muchos motivos. Yo creo que uno de los motivos, creo primero que los motivos tienen mucho que ver con el contexto económico y político que tiene cada región o cada país, ¿sí? Yo no sé si, Gemma, tú sentiste que en esa situación se dio quizás porque algo especial estaba pasando en tu región en términos políticos o en términos económicos. Sí, yo pienso que sí. De hecho, que como iniciaba el nuevo gobierno del nuevo presidente, sí hubo temas Como políticos, creo que bastante. bastantes. Sí, Sí, eso puede pasar por eso. Generalmente, pues esperan a que cuál sea la propuesta de gobierno que tiene el que va a entrar, ¿no? Y para entonces volver a dinamizar todo y ver qué pasa. Pero sí, Gemma, esa situación nos pasa. Ana Isabel Moreno. Ana Isabel, ¿quieres hablarnos? No sé, ¿quién más quería hablarnos? No, solamente puse mi nombre porque lo habían pedido Ah, ok, anteriormente. Muy ok, interesante tus charlas y de acuerdo gracias. a lo que están mencionando, yo trabajo con la cooperación internacional en proyectos de desarrollo también. Me parece que uno de los grandes problemas de planificación de los proyectos es justamente la volatilidad política a la que nos enfrentamos en todos los países en América Latina. Sí. En nuestro caso y en el caso de Perú específicamente, pues obviamente tener cambios, por ejemplo, de autoridades políticas cada 2 o 3 meses hace efectivamente que poder avanzar en un proyecto de desarrollo que puede tener la mejor planificación del mundo, pues sea muy complicado justamente a las vicisitudes políticas y a estos cambios continuos que tenemos. Eso creo que hace Sí. que los proyectos de desarrollo realmente no puedan cumplir con todos los objetivos que tienen. ¿Y saben en qué país estás tú? Yo soy colombiana, pero trabajo en Perú. Sí, me parece el acento. Muy bien. Sí, eso sucede y sucede en todo. Cuando Alonso dijo que había trabajado con la GTZ, en Colombia hubo una mujer que, mejor dicho, no es colombiana, pero la queremos mucho, demasiado. Vive ahora en Ecuador, que estuvo dirigiendo la GTZ, Bárbara Gess. De hecho, nos acompañó en un ejercicio hace 8 días para hacer algo de lo que acaba de comentar Gemma, que es cuando la gente pierde interés en seguir trabajando. Esto es un programa de gobierno. Y Bárbara estuvo haciendo la moderación, porque ahí es clave tener el perfil, Bárbara, que lideró tantos temas interesantes en Colombia con cooperación internacional alemana, tener ese perfil de empatía y de liderazgo con los actores. Ese es un perfil que también tenemos mucho que cuidar, muchísimo, y tiene que ver con lo que dice Gemma, tiene que ver con lo que dice Isabel. Uno encuentra a veces retos y es que las cosas no se logran o no se logra la segunda fase o se terminó y como que quedó todo muy estancado. Hay que revisarnos en términos de la capacidad de comunicación que tenemos,
la capacidad de empatía que logramos con los actores territoriales y cómo estamos dando el mensaje desde el proyecto. Si nos estamos quedando muy fríos en hablar netamente de lo que está en la hoja del proyecto, o si logramos pasar a hablar un poco más, poniéndonos en los pies del desarrollo de la región en la que estamos interviniendo. Eso es muy clave, que todo el equipo y que en el equipo haya gente capaz de hacer esa dinámica. Eso es bien, bien clave, bien interesante. Bien interesante. ¿Quién más quiere hablar? Litza, Les doy la... Sí. me parece muy, muy interesante tu charla y los temas que estás tratando son muy interesantes y el mensaje de que los directores de proyecto y los equipos de proyecto deben participar más en el desarrollo del entorno es muy positivo. Sin embargo, quisiera llamar la atención en un problema que se puede presentar muy serio, que se presenta frente a ese mensaje que das. Y es de que cuando uno inicia un proyecto, la ejecución de un proyecto que viene, bien sea de los planes de desarrollo del país, o viene de las políticas públicas, o viene de la identificación de las necesidades en el territorio, indudablemente en ese momento es muy vital lo que tú estás diciendo. En ese momento somos actores que estamos participando en el desarrollo de esa región. Pero cuando tomamos la dirección de un proyecto, no podemos aspirar mucho a abrir demasiadas nuevas ventanas, porque ocurre algo que en proyectos se llama la corrupción del alcance. Si tenemos nosotros un proyecto y por el afán de participar en el desarrollo de la región, por el afán de participar con el territorio, por el afán de participar, y tú, por ejemplo, en temas muy modernos como el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, tratamos de meter esos temas en nuestro proyecto para tener una nueva fase, por ejemplo. Normalmente estamos descuidando nuestro proyecto. Normalmente le estamos metiendo a nuestro proyecto unos nuevos alcances con el mismo presupuesto y el mismo tiempo que teníamos. Claro, Y lo más riesgoso sería irnos... Entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo participar como ciudadanos, como personas que estamos interesados en el desarrollo de nuestro territorio, perfecto. Y con todo el liderazgo que se pueda, pero de todas maneras sí ser muy consciente de que si estoy dirigiendo uno de los proyectos, de los programas que tú has planteado, tengo que concentrarme mucho en que con ese alcance se desarrolle muy bien. Porque de lo contrario, si picamos mucho y le metemos mucho al alcance de mi proyecto otras cosas, no funciona. Normalmente vamos a fracasar. No funciona. No desvirtuar los objetivos que tenemos y a los que nos comprometimos con el proyecto. Claro que sí, Alonso, eso es verdad. Y hemos hablado, ya son las 10:08 de la noche acá en Washington. Eddie me había dicho que tenía 1 hora y media y aquí felices hablando. Y parece que hasta ahora empieza lo interesante de la conversación. Yo quiero escuchar a Ricardo antes de irnos. Ricardo, ¿tenés algo que contarnos? Paola, Gladys, Eduardo. Hola, Litza. Hola. Yo solo comentarte que algo que mencionaste muy cierto en relación al liderazgo que debe tener el gerente de proyecto, de involucrarse, aunque no sea especialista en el tema, pero si te involucras, le estás dando una gran cuota de éxito al proyecto que diriges. A mí me pasó hace 2 años en un proyecto que inicialmente era solo una sustitución. Mi fuerte es la parte de equipamiento médico. Ok. Entonces, y había un proyecto por ahí que no tenía nada que ver con equipo médico, era más equipo industrial, pero era un equipo vital. Y el tema era de que se iban a intervenir 20 hospitales. Y los equipos que se iban a intervenir, estamos hablando de una inversión al final total del proyecto de $5 millones.
O sea, los equipos cada uno costaba entre 100 o 250 mil dólares cada uno. Y se iban a poner más de 36 equipos. Entonces, al final me dieron el proyecto a mí y hicimos un cambio de 360 grados, algo que nunca se había hecho en el país, de mejorar las instalaciones. O sea, no solo fue sustitución de equipo, sino que fue mejorar la infraestructura de donde Del servicio. Del servicio y de los periféricos que alimentaban y daban la vida útil a los equipos. Entonces, en ese sentido, equipos que normalmente antes duraban 5 años, ya había que cambiarlos. Ahora ya desde que se implementó el proyecto ya tienen funcionando 2 años y 0 fallas. Y se ven como que están nuevos. O sea, ¿y por qué? Porque se trabajó mucho en el tema de equipos periféricos que alimentan a estos equipos para que funcionen bien. El tema de claro, un beneficio mayor, me imagino, y los centros lograron más atención en red. Exacto, entonces, pero el punto es que yo no sabía casi nada de estos equipos. Y ahora yo soy el referente en mi país de este tipo de ¿En dónde estás? ¿En qué país? En El Salvador. Estás en Salvador. Sí, entonces soy el referente de este tipo de equipos y ahorita llevamos ya un proyecto. Lástima que este tema de la pandemia nos lo quitó, de establecer ya las normativas a nivel nacional en el Ministerio de Salud para garantizar la bioseguridad de todo el personal que trabaja en esas áreas. Entonces, es algo que no se tenía así de una manera profesional, técnica, con cumplimiento de normas y que en otros países existe desde hace mucho tiempo, pero que muchas veces por el tema de siempre hacer lo mismo o porque nadie se interesa en un tema definido, nunca se cambian las cosas. Entonces, lo que tú dices, me tuve que meter de cabeza con todo, he leído una gran cantidad de literatura y he hecho inclusive ensayos con los equipos y realmente si no te metes de cabeza en el tema del proyecto, si no le pones amor, como tú dices, no vas a llegar nunca a ejecutar un buen proyecto. Solamente, Lisa, gracias. Eso es verdad. Gracias, Eduardo. Pues qué experiencia tan chévere. De eso se trata. De que estando cumpliendo, como dice Alonso, los objetivos súper concentrados en que ese es el norte, logramos a veces, porque llegan oportunidades o porque están ahí y con el mismo insumo, el mismo equipo, el mismo presupuesto, no estamos contando los resultados que estamos haciendo. Y a veces solamente medimos lo que tenía previsto y formulado el proyecto, pero resulta que hemos logrado otras cosas en el camino, entonces contarlas, es saber hacer esos informes de gestión, un informe de gestión con una visión abierta a lo que nos encontremos, pero estar súper atentos, súper pilas en ese proceso. ¿Alguien más quiere hablar? No sé, Gladys, Paola. ¿No? Ya estamos en viernes de modo cansados. Yo voy a decir algo muy breve, ¿verdad? Gracias, Gladys. Yo creo nomás que los proyectos son como los hijos, toditos son diferentes. Sí. Entonces hay que ser flexibles con cada uno de ellos. El concepto de equidad me gusta mucho por eso, porque algunos van a requerir más atención que otros. A los proyectos también me refiero, ¿verdad? Ahora que vimos el leadership, por ejemplo, me encantó porque siempre en mi teoría yo pensaba que justamente uno en los espacios laborales y en los espacios no laborales tiene que ser consecuente, que no puede ser diferente. Y siempre yo, muchos años de mi vida, manejé mi hogar. Recién cuando todos mis hijos fueron al colegio y estaban fuera de casa, yo salí a trabajar fuera de casa. Prácticamente tengo una vida laboral no parecida a los colegas de mi misma edad. Entonces, siempre con esa teoría y hoy veo con el Project Management for Results o el Leadership o el Agile,
Veo que yo en mi vida siempre tuve esos hábitos, hoy se llaman diferente nomás. Aprendo un poquitito de cositas más nuevas, un poquitito. Voy incrementando mi conocimiento, pero no puedo decir que, wow, radicalmente, qué cosas nuevas he aprendido, no. Porque eso es como los colegas dijeron, eso ya lo traías vos como hábito tal vez, sin conocer los nombres que hoy le dan. Son usos y costumbres de vida de cada uno, ¿verdad? Y los proyectos son así también. Si vos le dedicas un poco más de tiempo, a veces son proyectos heredados de otros equipos que fueron los que planificaron, los que tal vez no observaron componentes o ítems que eran importantes y que no podés descartarlos aunque aparezcan, que van a aumentar tus presupuestos, que tenés que planificar cómo lo vas a ejecutar para que no se vaya al mazo, como dijo recién un colega, ¿verdad? Que te puede fundir el proyecto si es que no se consideró desde el principio. O sea, es una variable. Tenés que sumergirte en ese mundo cuando estás ahí con una lupa. Me toca hoy, me tocó ayer. Tuvimos con proyectos muy ambiciosos en Paraguay, el Metrobús que se truncó. Ahora estoy involucrada en el plan maestro del puerto de Asunción, que es un anteproyecto realizado por un equipo argentino en Paraguay, con pocos profesionales paraguayos involucrados originalmente. Y por supuesto, cuando bajas la lupa encontrás un montón de cabos sueltos que tenés que ir sobre, nosotros le decimos acá, sobre el pucho solucionando. En mi país decimos así, que Te como que entiendo. en la medida que Yo te creo van que todos surgiendo, entendemos el dicho. bueno, en la medida que van surgiendo no podés hacer caso omiso, tenés que levantar. Y proyectos que originalmente se pensaron a lo mejor en 20 millones de dólares, después se van a 100 millones de dólares. Y vas a ir ejecutándolos por etapas en distintos gobiernos inclusive y según el interés de aquel político de turno. Pero bueno, son gajes del Así es, oficio. Gladys. Gracias por compartirnos, pero tranquila que a las mujeres como Margaret Thatcher, María Rosario Guerra en Colombia y otras más, así, y a mí también, así nos ha pasado. La maternidad, todas estas cosas nos hace a veces parar y volver y tenemos unas historias de vida diferentes al de los colegas hombres, a veces, la gran mayoría de veces, pero ¿sabe qué? A veces también hoy en día hay hombres que les está tocando igual la situación y tienen historias semejantes. Así que tranquila, ahí estamos todos en la misma. Bueno, ¿quién más quiere hablar para cerrar la reunión? El espacio de hoy, ¿cuál reunión? No, esta es una noche súper divertida, porque uno que tenga un viernes así, hablando con colegas de todo el mundo y del tema que le gusta, esto uno la pasa muy bueno. Entonces, no sé quién quiera cerrar el día de hoy Pizza, para vernos dentro de 8 días. Hola, Ricardo, ¿dónde estás? bien, bien, de Argentina. Hola, qué lindo país. Sí, gracias. Simplemente cortito mi intervención, que yo ayer me he certificado PM4 Master, hay otra compañera nuestra acá, y justamente el lunes empiezo un proyecto muy lindo de metodologías ágiles en políticas públicas. Pero excelente. Trabajo en el gobierno local, municipal o parte en el provincial de acá, de una provincia de Córdoba, de Argentina, y bueno, estamos en un grupo bastante grande y bueno, empezamos con este pequeño proyectito a ver qué tal nos va. Vamos a ver Pues, cualquier cosa. nos tienes que estar contando, por favor. A mí, por ejemplo, me gusta oír ese tipo de conexiones entre lo político, público y estos temas. De verdad que es supremamente interesante. Claro, a cada uno de nosotros nos gustan cosas diferentes. Yo estoy segura que hay algunos que les gusta más estar en el sector privado, hay algunos que les gusta más estar con el organismo multilateral netamente, a otros les gusta más estar en el Estado. Y eso es lo lindo de este grupo, que entre todos tenemos muchas experiencias que contar seguramente el día que nos pongamos a escribirlas. Mil gracias, Ricardo. Es muy bonita la provincia de Córdoba, no la conozco, no me han llevado a visitarla, tengo marido argentino, tengo que decirle que me lleva a conocerla un día.
Muchas gracias. Estás haciéndole reclamo acá en voz alta. Bien, pues muchas gracias por toda la atención. Me siento muy contenta de que empezamos 27 y terminamos 29. Entonces, eso es una muy buena estadística, llevando la medición de esta noche. No hubo deserción, más bien se nos sumaron otros 2. Y espero que les vaya a todos ustedes muy bien, tanto como a mí me ha ido, y se sientan todos tan cómodos como yo me sentí esta noche con ustedes, cuando ustedes nos pasen a contar sus experiencias y sus temas. Espero no haberlos aburrido. Ténganme, por favor, para cualquier consulta, cualquier inquietud, todos los temas que sean de lo que les he hablado. Yo soy netamente, ya saben, planificadora. Trabajo, mi vida ha sido eso, trabajo planes, políticas y proyectos. En ese momento con el BID en Panamá, de nuevo estoy, sector ciencia y tecnología y sector agricultura. Vamos a formular la política agroalimentaria del país y acabo de formular todos los planes operativos de todas las direcciones del Ministerio de Cultura y el plan estratégico institucional del nuevo Ministerio de Cultura de Panamá. Así que bien, cuenten con una amiga más, una colega acá, y espero que vengan y me visiten. Mil gracias a todos. Muchas Yo gracias. saludo a Bárbara Hess cuando la vea de Alonso Moreno. Claro, Sí, gracias, claro, gracias. claro que Muchas sí. gracias, muy interesante. Gracias, Muy Alicia. chévere. A sus Gracias. órdenes. Un abrazo a la distancia. Un aplauso Gracias, para Alexa, Eddie. por favor. Vamos a darle un aplauso Gracias. a la presentación. Tan divinos. Te Gracias, agradecemos- Eddie, más bien a ti también por este espacio. Muy amable. te Y agradecemos nos vemos en 8 por tu días. conocimiento. Ha sido una experiencia muy bonita escucharte y ver todo tu conocimiento sobre los procesos de planificación estratégica, operativa, táctica, en diferentes niveles. Me has hecho recordar los tiempos cuando estaba trabajando en proyectos de desarrollo y veía todos estos temas, porque esto se ve mucho cuando trabajas en gobierno, ¿no? Sí. Y es realmente importantísimo para poder sacar adelante un país. ¿Les parece si activamos la cámara para tomar la foto siempre de Claro. de todos los webinars y también de recuerdo? Acá, por favor, si pueden activar su cámara para tomar la foto. Y voy a probar esto a ver si está funcionando. Si está funcionando la captura de pantalla. Así que, a ver, activen su cámara para tomar una foto. Pues muy bien. Muy bien. Estas son las nuevas fotos del grupo que salen en la virtualidad. Vamos a tomar la foto, a ver. Que todos puedan aparecer en la cámara. A ver. Me falta ver algunos más que puedan colocar su cámara para poder. Daniel Vizcarra está por ahí. Pablo. Rosita, la veo ahora sí. Violeta, no sé si podrás activar. Víctor. Ana Cecilia Arias. Pablo Rivera estaba activada su cámara hace un ratito. No sé qué pasó, se le bajó. Ahí está. Víctor, ¿cómo estás, Víctor? Acaba de ponerla. ¿Quién más está? Gladys. George. Vamos a activarla entonces. Se te apagó. Ah, ya, eso sí. Listo. Muy bien, amigos. Pongamos el famoso whisky. Contento para la cámara. Miramos todos. Un segundito que tengo que tomar la segunda página. Igualito, todo whisky. El Excelente, certificado amigos. de fotogénicos también, por favor, que nos lo den. Excelente, ha sido un excelente viernes, muy bonito, mucho conocimiento y te agradecemos mucho, Lixa, y ya saben, todos los viernes seguimos aquí para presentar experiencias, para poder seguir creciendo en conocimiento y cosas que nos sirven a todos nosotros. Recuerden que este es un grupo de todos nosotros, de esta comunidad, que es una comunidad de América Latina y el Caribe, porque aquí están de todos los países, así que nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo acá desde Lima, Perú. Que la pasen bonito. Abrazos desde esta ciudad de Nos vemos. Washington. Hasta el próximo viernes. Gracias, cuídense. Saludos desde El Salvador. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Cuídense. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Gracias, Eddie. De verdad, muy amable por haberme invitado. Gracias, Dixon.